Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien en esta mañana fresca y estamos listos para nuestro siguiente curso y continuar con las capacitaciones que nuestra organización sindical nos provee para tener una mejor representatividad ante nuestros compañeros trabajadores. Muy buenos días y sean bienvenidos todos. En esta ocasión, mi nombre es Margarita Campos Delgado, soy secretaria de Salud Laboral y Familiar. Anteriormente también era asesora sindical dentro de una empresa. Y en esta ocasión me toca hablarles a ustedes de la norma 035, que son los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Bienvenidos todos. Esperemos que este curso sea de su agrado y que se lleven mucha información que a ustedes les pueda servir y a todos los trabajadores en sus empresas. ¿Sí? Ujú. Comenzamos con un video. Identificar y convertirte en un agente de cambio para prevenir. Te damos la bienvenida. El siguiente video es acerca de la NOM 035 STPS 2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Tenemos una pequeña falla, pero continuamos. Te damos la bienvenida. El siguiente video es acerca de la NOM 035 STPS 2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Te brindaremos las nociones básicas para comprender de qué trata la norma y cuál es tu participación para su implementación. Al finalizarlo, podrás identificar y convertirte en un agente de cambio para prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno laboral favorable en tu lugar de trabajo. Además, identificarás qué es un factor de riesgo psicosocial y un entorno organizacional favorable. Conocerás la esencia de la aplicación de la norma. Conocerás cuáles son tus responsabilidades como colaborador en la implementación de esta norma. Y conocerás algunos elementos adicionales que también son importantes. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La NOM 035 es una norma que nos ayuda a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo en el entorno de trabajo y nos brinda herramientas para evaluar y promover un entorno laboral positivo. ¿Cómo lo hará? Lo realizará mediante la aplicación de 1 o 2 cuestionarios dependiendo de la cantidad de personal en tu centro de trabajo. Estos se enfocan en identificar si existen los factores de riesgo mencionados y evalúan el entorno laboral. Para que comprendamos lo que acabamos de mencionar, vamos a revisar qué es un factor de riesgo psicosocial y un entorno organizacional favorable. El factor de riesgo psicosocial es la percepción y la experiencia del trabajador que abarcan aspectos del ambiente que pueden influir en el rendimiento en el trabajo, en la salud y la seguridad, y en la satisfacción en el trabajo. Ahora, el entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia, es decir, que sí te sientes parte de tu empresa, la capacitación que se te brinda para desempeñar las actividades de tu puesto,
si conoces y tienes definidas las tareas y responsabilidades, cómo están distribuidas tus cargas de trabajo, cómo reconocen tu desempeño y logros. Otro factor importante para esta norma y que no hemos mencionado son los acontecimientos traumáticos severos. Estos se definen como sucesos experimentados exclusivamente durante el último mes de tu jornada laboral y pueden surgir por motivos de las actividades desempeñadas o por los acontecimientos inesperados que se caracterizan por representar un peligro real para la integridad física. Puede generar un trastorno de estrés postraumático o situaciones psicológicas complejas. Algunos ejemplos son derrumbes, incendios, sismos, inundaciones, accidentes, algún suceso violento, entre otros. Para identificar si los colaboradores presentan estos acontecimientos, se establece la aplicación del cuestionario 1. Hasta el momento, hemos logrado definir qué es la norma y sus componentes más importantes. Sin embargo, para lograr la implementación se requiere de nuestra participación y de algunas obligaciones que debemos cumplir. Enseguida, te compartimos las principales. Debemos participar sin excepción en los eventos de información, difusiones, capacitaciones, charlas, entre otros. Debemos abstenernos de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y por el contrario haremos lo posible para fomentar las buenas prácticas. En caso de requerirlo, podemos informar sobre las malas prácticas mediante mecanismos de sugerencia y atención. Revisaremos su definición más adelante. Además, es una obligación someternos a los exámenes médicos y evaluaciones que determine esta norma o las instituciones médicas. Y por último, debemos informar por escrito si presentamos algún acontecimiento traumático severo. Finalmente, revisaremos dos elementos indispensables en la norma. Estos funcionan como recursos de apoyo para los colaboradores ante diversas situaciones. El primero es la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Esta es un documento que contempla las acciones, programas o estrategias con las que cuenta la empresa para la prevención de situaciones importantes en el entorno laboral y fortalecerlo de forma favorable. Su objetivo es fomentar una cultura laboral fortalecida y en mejora continua, y principalmente se asegura de que existan medidas de prevención. ¿Habías oído hablar de ella? Para dar cierre a este video, revisaremos el segundo elemento. A este lo conforman los mecanismos de sugerencias y atención. Estos son herramientas sencillas de comunicación utilizadas para dar voz a las distintas ideas de mejora, propuestas de soluciones, situaciones e iniciativas que pueden aportar a la empresa. Los mecanismos más conocidos son el Departamento de Recursos Humanos y el Buzón de Quejas y Sugerencias. ¿Lograste conocer e identificar de qué se trata la norma? ¡Ya eres experto! Si se te presentan dudas o deseas compartirnos un comentario, no dudes en contactarnos al siguiente correo. Bueno, después de este video, les voy a comentar cuál es el objetivo de la NOM 035. Esta norma establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y también tenemos algunas definiciones para que a ustedes se les sea más fácil la comprensión, porque luego a veces no nos identificamos con los términos, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de acontecimiento traumático severo, que es un evento laboral que implica peligro mortal. Como ya lo mencionábamos ahí en el video, pues pueden ser accidentes, puede ser que estuvimos expuestos a un asalto, que en el trayecto del trabajo, un accidente en el camión, entre accidentes dentro de la empresa donde hubo alguna pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, eso nos puede causar un acontecimiento severo traumático. Y el apoyo social, mejorar relaciones laborales mediante el mutuo apoyo. ¿Cómo? O sea, a través de reuniones, a través de bajar la información, entre nosotros mismos, no nada más de la empresa, sino que también nosotros mismos como trabajadores. Autoridad laboral, supervisión de seguridad y salud laboral. Aquí entra mucho y participan mucho lo que son las comisiones de seguridad de higiene, que en algunas empresas la mayoría de nuestros delegados pues son parte de esas comisiones y son comisiones obligatorias que marca la ley, igual como esta norma. La norma es una norma obligatoria para todas las empresas. Diagnóstico de seguridad
y salud en el trabajo, identificación de riesgos laborales y condiciones inseguras. Esto le toca también a la empresa hacer ese diagnóstico y detectar estos riesgos laborales y psicosociales. Entorno organizacional favorable, promoción de pertenencia, formación y buena comunicación. Es una parte que a todas las empresas les conviene tener y promover, ya que solamente así el trabajador va a tener esa, esa forma de sentirse eh, protegido, querido por el empleador. O sea, decir, estoy orgullosa de pertenecer a esta organización, a esta empresa, pero él tiene que implementar los mecanismos para que el trabajador se sienta de esa manera. Factores de riesgo psicosocial, factores laborales que causan ansiedad y estrés. Eso lo miramos más adelantito, más a detalle. Medidas de prevención y acción de control. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa si identifica algún riesgo psicosocial? Bueno, pues va a prevenir, va a aplicar las políticas para prevenir estos riesgos psicosociales y la violencia laboral. Política de prevención de riesgos psicosociales. Si la empresa ya identificó, tiene que implementar una política para prevenir los riesgos psicosociales y la violencia. Violencia laboral, los factores laborales que causan ansiedad y estrés, que también más adelante los vamos a ver. Esta norma, como les comentaba, es obligatoria. ¿Y qué obliga a los patrones? Evaluar el entorno organizacional, adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado de análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indiquen. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan síntomas que denoten alguna alteración en su salud. Llevar los registros de resultados de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial, evaluación del entorno organizacional, medidas de control adoptadas y trabajadores a los que les practicó exámenes médicos. Y continuamos, vamos a ver otro video para empezar a entender un poco más de lo que es esta norma. Adelante. Bueno, estamos de regreso. Habíamos mirado las obligaciones del empleador o del patrón, pero también nosotros como trabajadores también tenemos obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones?
Pues en primera, observar las medidas de prevención y control que disponen esta norma y las que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. ¿Qué quiere decir aquí? Que si el patrón ya detectó algún riesgo psicosocial o algún acto de violencia, va a tomar medidas y se las va a dar a conocer y ustedes tienen la obligación de conocerlas, pero también ser partícipes. Y en dos, informar sobre prácticas que perjudiquen el ambiente laboral y denunciar actos de violencia. Ahí es donde entran ustedes y les digo que también ustedes tienen que participar para prevenir la violencia, los daños psicosociales y pues también ayudar a tener un ambiente favorable. 3. Informar sobre prácticas negativas y denunciar actos de violencia usando los mecanismos del empleador. Somos partícipes, el patrón nos va a decir, tenemos una forma de denunciar, porque muchas veces tenemos miedo a denunciar la violencia o el acoso, porque a veces no nada más viene de los medios mandos, por decir, de algún supervisor, de algún líder, de algún team leader, sino que también de nuestros propios compañeros. Y tenemos a veces miedo a denunciarlo, tal vez miedo por perder nuestro trabajo, por crear más conflictos, pero el patrón tiene que implementar esas medidas de que ustedes puedan hacer llegar las denuncias. Mirábamos que una de ellas puede ser el buzón de quejas y hay que darle uso, no hay que quedarnos callados. 4. Participar en la identificación y evaluación de riesgos psicosociales. 5. Notificar por escrito sobre experiencias traumáticas graves al empleador. Aquí es algo muy importante porque, por ejemplo, a veces no nada más al que sufre un accidente dentro de la empresa, vamos a suponer el que haya perdido un dedo, ¿sí? Pues a lo mejor él va a estar expuesto a un grave accidente y de eso, pues un gran trauma, ¿no? Pero ¿qué hay de los compañeros que estuvieron a un lado de él? ¿Qué hay de los compañeros o compañeras que estuvieron cerca de él? O que fueron parte de ese accidente, pues a veces también quedan traumados. Entonces ellos también, pero ¿quién lo va a saber? Pues hay que hacerlo por escrito, ¿no? ¿Saben qué? Desde el día que le pasó esto al compañero, pues yo me sentí así, no me siento muy bien, estoy traumado por el evento, porque realmente esos accidentes son muy impactantes. Entonces hay que hablar y hacerlo de manera escrita. Asistir a eventos informativos ofrecidos por el empleador o por el patrón. Muchas veces nos negamos, ¿no? O vamos a veces cuando hay reuniones de información que a veces son de suma importancia para nosotros, a veces vamos con apatía, con desinterés. Pues todo lo que nos pueda informar la empresa en cuestión al ambiente laboral siempre va a ser bueno para nosotros como trabajadores. 7. Someterse a los exámenes médicos y psicológicos según lo determinen las normas oficiales mexicanas o según lo indique el médico o institución de salud correspondiente. Y a falta de estos, los que indique la institución de seguridad social o privada o el médico, psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo o de la empresa. Sabemos que dentro de las empresas hay un servicio médico y ese departamento es muy importante porque ellos también pueden darle seguimiento a los padecimientos a veces de los trabajadores que sufren alguna enfermedad o algún accidente. La participación de ellos es muy importante, pero también es importante que cuenten con todos los elementos. A veces no es suficiente solamente con una enfermera, sino con un médico que pueda darles una valoración. Hay incluso empresas que sí cuentan ya con un psicólogo que puede atender este tipo de casos o se ayudan de algunos centros de atención psicológicos o incluso contratan a un psicólogo que pueda ayudarles cuando detectan a algún trabajador que sufre de un trauma. 8. Informar al patrón de manera escrita sobre la presencia o experiencias de acontecimientos traumáticos severos. Ven que las obligaciones del trabajador son muy importantes precisamente para detectar todos estos riesgos psicosociales o violencia
ustedes tienen una gran participación, porque a veces, aunque el empleador los detecte, pues muchas veces se va a hacer como que no los veo, ¿verdad? Pero es importante que ustedes empiecen a actuar en consecuencia a esta NOM 035. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo voy a identificar estos riesgos? ¿Cómo los voy a analizar, no? ¿De qué se tratan? Bueno, en el punto número 1 dice que las condiciones en el ambiente de trabajo. ¿Cuáles serían las condiciones del ambiente de trabajo? ¿Cómo qué se imaginan? Creo que todos podemos identificar más de uno dentro del centro de trabajo. Las condiciones del ambiente de trabajo, ¿cuál sería uno? Tal vez ahorita no nos afecte tanto, pero en la mayoría de las empresas, a lo mejor el calor. El calor es uno de los factores. Y más si tú estás en un área cerrada donde hace mucho calor, no hay ventilación, ese es uno de los factores que te puede afectar a no desempeñar bien tus actividades, ¿sí? Esa es una. A lo mejor hay mucho ruido y no tienes el equipo de protección personal adecuada. Entonces, esos son los factores del medio ambiente. O tienes estás trabajando una máquina en la cual no tiene la suficiente seguridad, protecciones, o estás trabajando sobre un piso inestable, donde tú estás trabajando ya con estrés porque tú piensas que la máquina te va a fallar o que en cualquier momento puedes dar un mal paso y te puedes caer. O sea, ya no estás trabajando tranquilamente. Esas son las condiciones del ambiente laboral. Las cargas de trabajo. En esta cuestión, las cargas de trabajo pueden estar ligadas a lo que es la capacitación que te dan y a lo que tú estás, para lo que tú estás contratado, ¿no? ¿Cuál es tu carga de trabajo? Vas a trabajar ciertas horas y te van a decir que vas a desempeñar tus actividades en tal lugar y estas van a ser, ¿sí? Pero muchas veces el empleador siempre va a tener exigencias si no considera estos puntos para tener un ambiente laboral favorable, pues hace todo lo contrario y dice, bueno, ya pudiste hacer esta actividad y veo que tienes espacio para hacer una más. Y te da otras actividades que ya están fuera para lo que tú fuiste contratado, te está sobrecargando del trabajo, de tus actividades. Y a veces ocurre mucho, es muy recurrente a veces dentro del centro de trabajo. Y a lo mejor a nosotros en un momento lo podemos realizar, pero ya cuando es constantemente llega un momento que sí nos llega a cansar, que sí nos llega a causar ansiedad o cansancio, ¿no? La falta de control sobre el trabajo. Esta es otra parte que a lo mejor muchos no la podemos visualizar. Si ya estamos capacitados, si tenemos la capacidad y el conocimiento para desempeñar nuestra labor y nos están diciendo qué es lo que hacemos, pero tenemos a alguien que no nos deja trabajar a gusto, que todo lo quiere controlar, que no nos deja participar. Por ejemplo, tenemos a cargo, no sé, operar una máquina y la máquina falla. Tal vez nosotros por el tiempo que ya estamos trabajando esa máquina, nosotros ya sabemos qué es lo que le pasa, qué es lo que le tenemos que hacer, pero desgraciadamente a veces no nos dejan participar de eso, ¿no? Llaman al ingeniero, llaman al de mantenimiento y nosotros sabemos qué es lo que le pasa, cómo le podemos ayudar a solucionar, pero muchas veces no nos hacen partícipe de esos y mucho menos de tomar decisiones. Entonces, tenemos las capacidades, pero también el empleador los debe de reconocer que nuestras capacidades también le pueden ayudar y nos pueden hacer partícipes para poder tener un control de nuestro propio trabajo. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos. Bueno, en este caso son todas aquellas que exceden las que están consideradas dentro de lo que marca la ley, ¿sí? Ahora ya es muy común también que implementen turnos, o sea, muy locos, por decir así, a veces los mismos trabajadores dicen, ay, es que estamos en el turno loco, ¿no? Que trabajas 12 horas y descansas otras 12 o 24 horas y vuelves a entrar y es trabajar jornadas dobles, pero también descansas. Pero en realidad a veces
no se descansa como debe de ser. El cuerpo, aunque se quiera acostumbrar a esas jornadas, no se va a adaptar, porque tenemos que tener ciertos descansos. Las jornadas nocturnas, cuando pasan de la noche a la mañana y luego de la mañana nuevamente tienes que pasar a la noche, hay veces que el cuerpo no tiene el reposo que debe de tener. Y hablamos también en cuestión de tiempo extra. O sea, ese también es otro factor que afecta. Y aunque está dentro de lo que marca la ley, muchas veces los patrones, con la exigencia o de cubrir al cliente, pues sí hacen a los trabajadores trabajar tiempos extras o doblar turnos. Y eso es desgaste para ellos, ¿sí? Bueno, y la falta de control sobre la interferencia en la relación trabajo-familiar. Ahí es algo que en la actualidad es muy recurrente y no me dejarán mentir. Con la implementación de las redes sociales, que la empresa ya tiene un chat con varios trabajadores, que el supervisor o el líder también ya tiene los WhatsApp, los teléfonos de los trabajadores de línea, pues se les hace muy fácil a veces hablarle al trabajador, decirle, vente a trabajar, ¿sí? En su hora de descanso, en sus días de descanso, y ya interviene en la relación familia, ¿sí? Incluso a veces los fines de semana les están hablando cuando el trabajador está con su familia conviviendo. Quieran o no, eso también llega a estresar al trabajador, más si no puede atender la llamada de la empresa o del líder o del supervisor en ese momento. Quieran o no, aunque el trabajador no se presente en ese momento, el llamado sí le causa estrés porque ¿qué va a pasar? ¿Lo van a sancionar? Piensan en que lo van a sancionar, en que lo van a regañar, en que lo van a quitar de su puesto muchas veces, ¿no? Entonces, sí es una parte en la que también le afecta y que puede causar un daño psicosocial. El liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Ahí viene la participación a veces del supervisor o de los líderes, que muchas veces no están capacitados para dar un buen trato al trabajador, ¿no? Que no saben cómo tratar al trabajador, que les falta que la empresa les dé la capacitación, ¿sí? A veces no tienen el trato humano, a veces se dirigen con sus trabajadores de malas palabras, los quieren mandar como si no fueran seres humanos, ¿no? Les dan órdenes o incluso hasta los llegan a humillar. Entonces, hay que prevenir esas relaciones negativas en el trabajo, e incluso no nada más pueden ser de los líderes o de, de los supervisores, sino que también de los mismos compañeros de trabajo, que a veces descalificamos o criticamos a nuestros propios compañeros. Y la violencia laboral, pues la violencia laboral la podemos clasificar, pues está el acoso, ¿no? El acoso, las humillaciones, puede ser del supervisor, puede ser de un líder y hasta de nuestros propios compañeros. Y la violencia puede ser verbal, puede ser psicológica, incluso puede ser física. Y vamos a continuar y pasaremos nuevamente un video. Hola a todos, hoy les voy a hablar acerca de cómo se agrupan los factores de riesgo psicosocial. La norma 035 está considerando lo señalado en las publicaciones de la Organización Internacional del Trabajo y con base en lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Considera los 7 factores siguientes. El primero son las condiciones en el ambiente de trabajo y se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. La segunda son las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas,
cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. La tercera es la falta de control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, así como la capacitación, son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. Este factor de riesgo solo aplica en aquellos procesos y/o actividades en los que se requiere toma de decisiones y el trabajador cuenta con conocimientos y experiencia necesaria para tal efecto. El cuarto son las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Representan una exigencia del tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada. Se convierte en un factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y descansos periódicos claramente establecidos y sin medidas de prevención y protección del trabajador para detectar afectación de su salud de manera temprana. El quinto es la interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales, es decir, cuando de manera constante se tiene que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo. El sexto es el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo, el cual se divide en dos. El primero es el liderazgo negativo, y hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo, y que está directamente relacionado con la actitud agresiva y/o impositiva, falta de claridad de las funciones en las actividades y escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño. El segundo es el concepto de relaciones negativas en el trabajo y se refiere a la interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados con este mismo y características desfavorables de estas interacciones en aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social. La séptima y última sería la violencia laboral, la cual se divide en tres. Acoso psicológico. Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o la integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistentes, tales como descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento y a la pérdida de su autoestima. Para efectos de esta norma, no se considera el acoso sexual. Hostigamiento. El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Malos tratos. Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente, más de una vez y/o en diferentes ocasiones. Ahora ya lo sabes. Estos son los factores que considera la norma 035 para agrupar los factores de riesgo psicosocial. Hasta luego. Bueno, continuamos. Medidas de prevención y acciones de control. Están basadas en el fortalecimiento que impulsan el apoyo social, la difusión y la información y la capacitación. Protección, que dispongan de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Y la integración, promover el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades
para los miembros de la organización, la participación proactiva y comunicación entre los integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares, conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Y las medidas de prevención y acciones de control, las acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de prioridades. Eso es algo que se debe de tomar en consideración dentro de un centro de trabajo. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad de género. Este lineamiento, pues no todas las empresas lo tienen, como les comentaba, pero nosotros ya lo estamos sabiendo qué es lo que aplica la norma, y nosotros podemos tomar también acciones y hablar con la empresa para considerar estos lineamientos, ¿no? Quien no reconozca que los tiene, incluso hay empresas que sí lo tienen, pero nosotros como trabajadores no lo sabemos. Los mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores, gerentes y trabajadores. Instrucciones claras para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo del trabajo. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de entornos organizacionales favorables. ¿Por qué es necesaria la norma 035? De acuerdo a los datos de la OCDE, es un índice de una vida mejor. El 29% de los trabajadores de México tienen jornadas laborales muy extensas, de las más altas del mundo. Según este estudio, estos aspectos contribuyen a uno de los problemas más comunes entre los trabajadores mexicanos, conocido como el síndrome de burnout o síndrome de desgaste ocupacional, que se da como resultado del estrés crónico en el trabajo. El burnout fue recientemente incluido dentro de la clasificación internacional de enfermedades públicas por la Organización Mundial de la Salud, y ya es considerada una enfermedad laboral importante en México. La aliada para mejorar el bienestar laboral, pues es el buen desempeño. El buen desempeño laboral es resultado de un entorno de trabajo favorable, donde se dan relaciones positivas entre colegas y superiores. Se experimenta un sentido de pertenencia con la empresa, los colaboradores se consideran capacitados para ejercer sus labores, tienen muy claro cuáles son sus funciones y son valorados por su trabajo. Identificar, prevenir y atender los factores de riesgo psicosociales en la empresa mejora la calidad de vida de los colaboradores, evitando situaciones que afecten su bienestar. La norma también permite ver con claridad los puntos a reforzar a nivel organizacional para mantener un entorno favorable, lo cual está directamente relacionado con la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el empleador va a ganar siempre y cuando tenga un ambiente favorable. Si el trabajador se siente querido, se siente protegido, se siente reconocido, pues claro que va a querer pertenecer a esa empresa y con orgullo va a decir, yo pertenezco a esa empresa y te la recomiendo. O sea, él está adoptando esa pertenencia dentro de la empresa, ¿no? Esa actitud de pertenencia. Entonces, cuando hay un trabajador feliz, ¿qué se obtiene? Buena productividad, buena relación con los compañeros, hay una buena comunicación efectiva entre patrón y empleador o trabajador y líder o coordinador, quien estén al mando, ¿sí? Y bueno, para continuar, vamos a ver también el siguiente video. ¿Sabías que más del 80% de las organizaciones en México que tienen empleados no cuentan con entornos de trabajo que favorezcan su calidad de vida? ¿Y que más del 75% de los mexicanos sufre de estrés laboral? Eso nos coloca en un penoso primer lugar a nivel global. La situación es grave y debemos actuar de inmediato.
Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en 2018 la norma oficial mexicana NOM 035, que a partir de octubre de 2020 es obligatoria para todas las organizaciones que operan en México y tengan al menos un empleado. Su propósito es identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en sus empleados, como trastornos de ansiedad, sueño y altos niveles de estrés, así como promover y mejorar entornos de trabajo más favorables. Para cumplir, las organizaciones deben establecer, implantar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales que decrete los principios y compromisos que la rigen, a fin de prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Además, debe adoptar las medidas para evitar los riesgos psicosociales, como el manejo de conflictos en el trabajo y los lineamientos para prohibir la discriminación, así como para aumentar la equidad y promover el respeto. También debe identificar a los trabajadores que hayan sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o por motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Y finalmente, difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgo psicosocial, así como de las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. La organización debe generar evidencia de haber realizado esto y ponerla a disposición de la autoridad. De otra forma, puede ser sujeta a una multa de hasta 420,000 pesos por cada centro de trabajo que no haya cumplido. Para evaluar los ambientes de trabajo, las organizaciones deben aplicar cuestionarios a todos sus empleados y formular preguntas de forma cruzada en grupos y clases conforme a los temas a evaluar, como por ejemplo, ¿se sienten orgullosos de su trabajo? ¿Qué tanta rotación de personal hay? ¿Su carga de trabajo es adecuada y acorde a sus responsabilidades? ¿Cuentan con los recursos adecuados para cumplir con sus obligaciones? ¿Cuánto estrés genera su trabajo? ¿Lo realizan bajo constante presión, como al enfrentar problemas críticos, al atender clientes molestos o tratar con personas desesperadas? ¿Los turnos y horarios, así como las condiciones de trabajo, favorecen un balance entre su trabajo y su vida personal? ¿Reciben apoyo cuando se les presenta una emergencia familiar? ¿Se promueven actividades de integración familiar? ¿Se les brinda entrenamiento y se les ofrecen oportunidades de crecimiento profesional? ¿Cuál es la relación entre la capacitación que reciben y las tareas que les son requeridas? ¿Cómo y cada cuánto tiempo se realiza la detección de necesidades de capacitación? ¿Sus mandos superiores evalúan y reconocen su trabajo y resultados? ¿Lo retroalimentan y refuerzan para lograr un mayor desempeño? ¿Se sienten apoyados por sus jefes? ¿Existe y se fomenta la comunicación entre los niveles de mando y los trabajadores, así como entre los mismos trabajadores? ¿Se han presentado accidentes en el trabajo? ¿Se requiere un esfuerzo físico para realizar el trabajo o se realizan actividades peligrosas? ¿Han sido víctimas de acoso psicológico, intimidación sistemática, amenazas o comparaciones destructivas? ¿Sienten depresión, aislamiento o pérdida de autoestima? Las respuestas a estas preguntas permitirán obtener un diagnóstico sobre el nivel de riesgo psicosocial al que están expuestos los trabajadores y a partir de ahí establecer acciones para mejorar. La suite Métricos es una solución práctica y sencilla para cumplir con los requisitos de esta norma. Opera en la nube y no requiere instalación de software. Los empleados responden sus cuestionarios desde su teléfono, tableta o computadora y en automático se generan los reportes requeridos por la autoridad, así como los informes necesarios para elaborar un plan de acción que mejore el ambiente laboral de la organización. En Métricos.mx tienda puedes adquirir paquetes de 15 hasta 1000 cuestionarios sin caducidad o de forma ilimitada con vigencia de un año, desde 25 pesos por
Bueno, y regresamos. Miramos ya para finalizar lo que es que si ya detectamos que la empresa ya detectó algún acoso, algún factor de riesgo psicosocial o violencia, pues el siguiente paso es llenar las guías que la misma NOM les proporciona. La guía de referencia número 1, ese se aplica a todos los trabajadores, no importa, la norma te dice que dependiendo de los trabajadores les vas a ir aplicando las normas, pero realmente no es así, es más simple. Por ejemplo, la guía de referencia número 1 se le tiene que aplicar a todos los trabajadores, ¿sí? La guía de referencia número 2 dice que a partir de 50 más trabajadores. Y la referencia número 3 es de más de 50 a 1000 trabajadores. Pero desafortunadamente, si tú aplicas la guía de referencia 2 y tienes más de 1000 trabajadores, tienes que aplicar la 2 y la 3. Entonces, lo ideal sería que mejor apliques la guía de referencia 3, porque la 3 contiene lo de la 2 y lo de la 3. Y la guía de referencia 1 es para la detección de los acontecimientos traumáticos severos. Entonces, es como puede ser para sacar casos Es como el individuales, ¿no? calor, parece el puro vino de... Ajá. Porque una Sí. nomás Bueno, era de avellana, antes de continuar con esto, puro pajarón. yo les quiero comentar que nosotros tenemos un gran compromiso con el trabajador, tanto como delegados, como secretarios generales, como asesores. ¿Quién no ha detectado ese tipo de riesgos psicosociales? ¿Quién no ha detectado violencia? Pero ¿qué hacemos para denunciarlo? Ya ubicamos dentro de la empresa si tenemos un espacio donde podamos denunciar este tipo de acontecimientos. Tenemos buzones o con quién lo podemos reportar. Nos hemos encontrado con muchos casos, en especial aquellos que sufren accidentes que les causan trauma, ¿sí? Por ejemplo, el que perdió un dedo, el que perdió parte de su brazo, ¿cómo lo está canalizando la empresa? Si el trabajador regresa a su puesto de trabajo sin un dedo, sin 2 dedos, pero es, productivo, pues claro que lo va a contratar, que lo va a seguir contratando y es lo ideal. Pero, ¿cómo lo va a apoyar para superar ese trauma que le dejó ese accidente? Nosotros tenemos esa responsabilidad de apoyar y de pedirle a la empresa que establezca ya sus políticas, ¿sí? Si no las tiene. Muchas veces es cuestión también de prevención. Las comisiones de seguridad e higiene, créanme que ayudan mucho para prevenir todo ese tipo de accidentes y de esos riesgos de trabajo que llegan a causarles a los trabajadores traumas. Y la verdad, ser partícipe dentro de esas comisiones es lo mejor para apoyar a nuestros trabajadores. Una. Dos, en las cuestiones cuando hay pérdida. Me tocó un caso muy particular, se los quiero mencionar. Estábamos dando en la cuestión de salud ante el IMSS, no fue un riesgo de trabajo, pero sí es un trauma que, bueno, les comento. Era un trabajador de una empresa donde también trabajaba su hermano, perdón, su mamá. Y el chavo, pues tenía un cáncer, ¿no? Un cáncer agresivo, el cual pues lo consumió. Y por más que los doctores le hicieron todo lo posible, medicamentos, quimios, los tratamientos paliativos al final, pero la mamá, que también era trabajadora de esta empresa,
O sea, se resistía a entender que su hijo estaba en una etapa terminal, ¿verdad? Y es muy difícil para cualquiera que nos pase algo así. Entonces, su hijo fallece, que también a la vez es trabajador de la empresa, y ella se queda con un gran trauma. Entonces, eh, me habla, me dice, a veces ni nosotros mismos como asesores y que estamos cerca de los trabajadores para ayudarlos, tenemos esas herramientas de cómo poder apoyar al trabajador en esas situaciones. La señora, la mamá del muchacho que falleció, pues estaba devastada, ¿no? No lo podía creer porque pues era su hijo, me decía que era el único hijo, estaba muy joven el muchacho. Entonces, imagínense qué acontecimiento tan traumático, aunque no haya sido un riesgo de trabajo, o sea, perder a su hijo, regresar al trabajo, ella me decía, regresar al trabajo, necesito vacaciones, no voy a aguantar estar en el centro de trabajo y no saber que mi hijo va a estar también ahí. Entonces, a veces no estamos capacitados y tenemos que canalizarlos con alguien. O sea, la persona ideal, un psicólogo, ¿no? Saber si la empresa tiene un psicólogo en la planta o que ellos mismos los canalicen a un servicio médico, ya sea particular, ya sea el IMSS, ya sea alguna institución que brinde estos servicios, pero es importante. O sea, no nada más cuando hay pérdidas, no nada más cuando hay riesgos de trabajo, muchas veces es esa situación. Por ejemplo, la violencia que en algunas ocasiones los compañeros han sufrido en el transcurso de su casa a su trabajo, los roban o sufren riesgos de trabajo graves porque en su transporte que usan ellos a diario para personal para ir al trabajo, pues sufren estos accidentes. Y, me he topado en cantidad de veces que nos necesitamos involucrar más, tener más conocimiento, sobre todo nosotros como asesores, nosotros como delegados y nosotros también como secretarios generales. Por ejemplo, ¿cómo le dices a un trabajador que sufrió un accidente de moto y que perdió la pierna? Y él se niega a tener esa pérdida y piensa que va a integrarse a trabajar. Pues claro que va a tener que va a necesitar la ayuda psicológica para sobre reponer esa pérdida de ese miembro. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es muy importante nuestra participación en esta norma que es obligatoria. Es importante que nos involucremos porque al final de cuentas los trabajadores esperan mucho de nosotros y también del patrón y que ellos establezcan estas políticas. Además, la norma no les dice, bueno, les da una guía, pero no les dice, debes de poner esto otro en tu política. Es libre. ¿Por qué? Porque todas las situaciones en las empresas son diferentes. Los rubros a los que se dedican las empresas son diferentes. A lo mejor no es la misma política que va a implementar pues los trabajadores mineros a los trabajadores del ramo alimenticio o a los trabajadores del ramo automotriz. Entonces, la norma les permite crear sus políticas de prevención y de qué voy a hacer cuando ya los identifico. O sea, la norma aquí es donde entra. ¿Qué voy a hacer cuando yo los identifico? Pues voy a llenar mis cuestionarios. Si yo detecto a algún trabajador que sufrió un acontecimiento traumático, pues lo voy a canalizar con las instituciones pertinentes. Si tengo un servicio médico interno, pues lo voy a canalizar con él. En caso de que no sea así, pues lo podemos mandar a una institución. Hay instituciones que nos pueden apoyar. Por ejemplo, para la mujer, pues está el Instituto de la Mujer. En cada uno de los estados, de los municipios, tenemos un Instituto de la Mujer, donde también tienen el apoyo psicológico, el acompañamiento también en caso de ser un caso de agresión, pues también de lo legal. Entonces, debemos de usar todas esas herramientas, debemos de empezar a implementarlas, debemos empezar a hablar con el empleador, con nuestros RHs,
para apoyar, y al final de cuentas ellos son los que van a salir ganando, porque van a tener un trabajador más contento, más feliz, y se va a ver reflejado en la producción. Si tenemos acoso, si tenemos violencia, pues ningún trabajador se va a sentir contento en su centro de trabajo, va a desempeñar sus actividades más lentas, le va a causar estrés y no va a lograr el objetivo de la producción, o van a tener muchos fallas en la calidad. Incluso nos preguntamos de las empresas que tienen, como lo mencionaba en uno de los videos, ¿por qué hay tanta rotación de las empresas? Y las empresas a veces nos preguntan, ¿por qué hay tanta rotación? ¿En qué nos puede ayudar el sindicato para que no haya tanta rotación en nuestra empresa? Pues ahí tenemos la prueba, aquí tenemos los elementos. Oye, evalúa a tus trabajadores. Pregúntales si se sienten contentos, si están a gusto con lo que desempeñan dentro del trabajo, si son reconocidos, porque nos topamos mucho con el trabajador que se desanima, que cae a veces hasta en depresión y no se va del trabajo porque lo necesita. Por ejemplo, hay casos en los que tienen años, 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 y el empleador no capacita al trabajador, no lo desarrolla, no desarrolla sus habilidades, llega un nuevo y bueno, hay un puesto para promover una mejora en salario, un mejor puesto, y el trabajador, por el tiempo que tiene, piensa que va a brincar a esa área, a esa nueva oportunidad, un nuevo salario, obtener nuevos conocimientos, pero sin embargo, pues el empleador contrata a otra persona de fuera, ¿no? Entonces ahí es donde ellos también, pues se decepcionan y dice, oye, pero ¿por qué a mí no me dan la oportunidad? Y el empleador dice, bueno, pues es que pues tú no tienes la capacidad. Pero aquí lo importante es de que el empleador desarrolle en el trabajador que ya está ahí de tiempo esas habilidades, que le dé la oportunidad de desarrollarse, de crecer, como decimos nosotros. Entonces, ese rol de nosotros es muy importante y llevarlo a cabo de la mano con RH. Aquellos trabajadores que sí esperan de una empresa algo bueno, pues hay que hacer que se dé, ¿sí? Y la rotación va a ir disminuyendo. Si tienen un entorno de trabajo saludable, si son reconocidos por parte pues no sé, de los medios mandos, es reconocido hasta del mismo gerente, recursos humanos, créanme que el trabajador se va a sentir a gusto y van a lograr ese sentido de pertenencia. De lo contrario, no. Las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo son muy importantes porque en la actualidad sabemos que muchos de nuestros jóvenes em, se duermen tarde. A veces no por cuestión de trabajo, a veces por las redes sociales, por el teléfono. ¿Y qué pasa si a ese trabajador le exigen mucho en el trabajo? Le piden que se quede tiempo extra. Pues a la larga va a tener un desgaste físico, mental y hasta emocional. A lo mejor él nunca les va a decir que no y va a aceptar porque tiene necesidad de quedarse tiempo extra, porque necesita dinero, pero a la larga el desgaste físico que va a tener va a ser un daño en su salud y eso hay que evitarlo. Nosotros como organización sindical, creo yo, que conociendo esta norma y todo lo que implica y lo que debemos de corregir, nosotros no debemos de ser partícipes dentro de una empresa a, a que los trabajadores, a convencer a que los trabajadores se queden a trabajar tiempo extra o doblar turnos. Que sea la decisión de ellos, que sea la empresa quien lo haga, porque si el trabajador no acepta quedarse tiempo extra o doblar turnos, hay una razón de peso, ¿sí? Hay una razón de peso que a lo mejor nosotros no lo sabemos. Y esto está impactando en su salud, el quedarse. El quedarse y que no le paguen el tiempo extra está afectando en su bolsillo. Quedarse y no avisarle con tiempo y el trabajador no lleva lonche, no tiene que comer, la empresa no tiene servicio de comedor, impacta también
en su estado anímico. Entonces, son cosas que a lo mejor nosotros no miramos en el momento, ¿sí? Y decirle a la empresa que tiene que implementar esas políticas para la prevención tanto de la violencia como de los riesgos psicosociales. Ya los identifiqué, la norma está tan completa, a veces dicen que es complicada, creo que necesitamos leerla bien, bien de principio a fin para poderla entender. Y con los videos que les hemos presentado, con lo que yo les he comentado, ustedes denle una lectura para la mayor comprensión y decir, yo aquí es donde puedo apoyar, dentro de mi empresa, es aquí donde puedo apoyar a mis trabajadores. Yo sé que tengo un caso de violencia, yo sé que tengo un caso de riesgo psicosocial, yo sé que tengo un caso traumático, de un acontecimiento traumático y lo voy a apoyar para que él se sienta que nosotros estamos apoyando y que la norma está haciendo su parte y que nosotros lo vamos a hacer y la empresa tiene que hacer la suya. Con los ejemplos de las guías, pues es fácil identificar este tipo de acciones que estén sucediendo dentro de la empresa. Las referencias, las mismas referencias te van guiando. Son encuestas en las cuales si el trabajador dice que sí ha sufrido un acontecimiento traumático severo, pues ¿qué va a hacer el empleador? Pues canalizarlo, ¿no? Si las encuestas arrojan que no se sienten a gusto, que sienten acoso, que sienten presión, o sea, ya sabe cuáles van a ser las medidas, o sea, tiene que implementar las políticas. Y yo en mi punto personal creo que se deben de implementar políticas de prevención antes de aplicar los cuestionarios, porque eso es algo que no es nuevo, que siempre ha existido, sin embargo, pues ahora ya esta norma lo hace obligatorio. ¿Para quiénes? Para todas las empresas, independientemente de los trabajadores que tengan, para todas las empresas es aplicable, ¿sí? Entonces, las guías las tienen aquí dentro de la presentación para que las vean, para que las analicen, las pueden bajar, las pueden imprimir. También tenemos en el link que pueden descargar el material, lo que estamos exponiendo, y encontrarás también en el chat del Zoom la encuesta de evaluación. El link se encuentra en el chat del Zoom. El diploma, pues se les va a enviar cuando llenen ustedes el formulario de la encuesta. Es muy importante para evaluar. Y pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna duda o alguna pregunta, pues ahorita no lo pueden hacer. Hola, hola a todos, buenos días, Margarita, buenos días. Buenos días. Fíjate, bueno, Sí. primero que nada, agradecer la información que nos brindas. Yo me quedé mucho, justo yo tuve dos sucesos hace 2 semanas de unas compañeras que las asaltaron esperando el transporte. Y la verdad, ahorita la información que nos comentabas, ¿no? El abordar también en ese sentido. La verdad, yo estaba en desconocimiento de poder apoyar e impactar de esa manera con ellas en hacer uso, ¿no? Del psicólogo que también tiene la empresa, pero sí me llevo muchos aprendizajes e información para yo ponerlo ahí, bajarlo con toda mi base trabajadora. Muchísimas gracias por toda la información, Margarita. Para servirles, Adela. Espero que esta información les ayude mucho, ya que, pues, ahorita como está el país, no puedo decir ya nada más Celaya, Irapuato, nadie está exento de sufrir este tipo de situaciones en el transcurso de nuestra casa al trabajo o viceversa del trabajo a nuestra casa. Ujú. Adelante, Ángela. ¿Mm? ¿No? Bueno. Sí, adelante. Buenos Ah, días. buenos días, Lick Maggie. Primero que nada, muchísimas gracias por el material que se nos compartió el día de hoy y pues su soporte.
La verdad creo que es muy bueno retomar este tema de la NOM 035. Por ahí en mi centro de trabajo era algo que ya habíamos estado trabajando, si no mal recuerdo, por allá en el 2022. Y este último semestre, más bien este primer semestre del año, hemos tenido por ahí muchos problemas con la sobrecarga de tiempo extra, ¿no? Por las condiciones laborales en las que nos estamos encontrando. Y esta información, este refresh que usted nos está proporcionando, a nosotros nos sirve mucho, ¿no? Como para reforzar esa parte de las sobrecargas de trabajo. O sea, estamos cumpliendo con nuestro trabajo, me pides más, me exiges más, mi cuerpo ya no puede. Mi mente ya no puede, puedo derivar en una situación mayor. Entonces, a mí sí me gustaría con mis compañeros retomar este punto y el material que se nos acaba de compartir, pues para reforzarlo en nuestros centros de trabajo, ¿no? Y pues, bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Ángela. Buen día. Si hay alguien más que quiera opinar, que quiera dudas, si no, ya para cerrar la sesión. ¿Bien? ¿Alzó la mano? Margarita Nicasio. Sí, hola. Hola. Bueno, eh, pues agradeciendo todo esto que nos están haciendo aprender para llevarle a nuestros compañeros toda esta información. Pero a mí me gustaría que me dieras una idea de cuando un compañero te pide de alguna manera ayuda o asesoría de qué ha pasado en nuestra empresa, de que se han asaltado compañeros esperando el transporte, porque sus puntos están muy retirados. Entonces ellos te dicen, ¿tú cómo nos puedes ayudar como sindicato? Ah, Entonces ha habido ocasiones en que uno pregunta, dices, pues, ¿cuánto haces de tiempo o qué tan retirado o así? Hemos preguntado y nos han dicho que no pueden mover los puntos. Como ahí, tú como asesor, ¿qué harías? bueno, en este caso son muchos puntos a considerar, ¿no? La ruta siempre va a ser un problema, ¿sí? Y hay que analizarlo bien con la empresa. Primero, pues lo que se analiza es el costo-beneficio, ¿sí? Te lo comento porque hemos tratado de apoyar a aquellos compañeros que pues que viven muy retirado y que les dan un punto para subir al transporte. Hay que analizarlo muy bien porque en una ocasión me tocó checar un caso así. Se logró con la empresa de que fuera el transporte hasta donde vivía un compañero, ¿no? Por lo retirado y por lo peligroso que era la zona donde vivía. Sin embargo, el tiempo donde arranca la ruta se extendió. Entonces, los compañeros que tenían que estar en la ruta, en la parada a las 5:30 de la mañana, tenían que estar a las 5:15 o 5:10. Y claro que los compañeros de uso de ese transporte, pues también alzaron la voz, ¿no? Oye, ¿por qué me estás recorriendo más temprano? Son 15 minutos más, son 15 minutos, son 15 minutos más que yo podría estar durmiendo y me tengo que levantar más temprano. Y también es cierto. Entonces, hay que analizar bien esa parte. eh, si el compañero se le puede acercar más la ruta y no hasta donde él dice, pues adelante. Porque hay veces que también se tiene que analizar. Hay veces que los compañeros quieren prácticamente que el camión pase a la puerta de su casa. Hay que analizar mucho eso, porque al final de cuentas también cuando nosotros ingresamos a una empresa hay una inducción y también hay una entrevista donde la empresa te pregunta si tienes problemas de transporte, donde nosotros damos inducción y también en ocasiones entrevistamos, también debemos de preguntar eso, si ellos tienen algún problema de transporte para presentarse a laborar y muchas veces ellos dicen que no, ¿sí? Pero ya estando dentro de, pues ya cambian la,
de decisión se podría decir, ah, no, ahora sí tengo problemas. O en este caso saber si el compañero cambió de residencia, cambió de lugar y ver en qué lo podemos apoyar, pero siempre y cuando no darle la falsa expectativa de que sí lo vamos a hacer, lo tenemos que analizar, porque te digo, son muchas cosas que se tienen que analizar. Incluso, como dice la empresa, el costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar poner una ruta hasta donde él dice? Donde anteriormente, porque la empresa tiene todos los datos, donde anteriormente él me decía que no era de ese lado, que no era de esa comunidad, que no era de esa colonia. Entonces, son cosas que se tienen que analizar. En la cuestión, si en esas paradas o esos compañeros o compañeras que viven muy retirados y ya han sufrido de asaltos, pues hay que tener los datos de quiénes y quiénes y a llegar a un acuerdo con la empresa. ¿Sabes qué? Mira, este trabajador sufrió un asalto, este también, échanos la mano para que podamos hacer llegar la ruta lo más cercana que se pueda, porque al final de cuentas a ti te afecta. Si el trabajador es violentado, si lo roban con violencia, pues el trabajador ya no va a llegar al centro de trabajo, ya vas a tener un trabajador menos. Y también con el riesgo de que al final de cuentas renuncie y tú te vas a quedar sin un trabajador menos, y más si es un elemento, si es un muy buen elemento, que se sienta pues identificado con la empresa, que esté haciendo sus actividades como debe de ser, que sea un trabajador comprometido. Te aseguro que la empresa sí lo va a pensar dos veces. Hay que saber llegar con la empresa y exponer bien el tema. Hay que saber, debemos de indagar más, debemos de platicar bien con el trabajador. No podemos llegar con la empresa nada más como a exigir si no sabemos el antecedente, ¿no? Eso es lo que yo te puedo aconsejar. Tener más acercamiento y no nada más decir, ah, bueno, sufriste un asalto o está muy peligroso, no. Tratar de indagar más. O sea, yo te estoy comentando esto porque a lo mejor eso es lo que yo he hecho, más bien es lo que hemos hecho, pero también hemos tenido resultados negativos al hacer un cambio en la ruta. ¿Por qué? Porque los demás compañeros usuarios de esa ruta se molestan, porque al implementar otra parada más lejana implica más tiempo de recorrido en una ruta. Entonces, hay que analizarlo porque muchas veces solucionamos un problema, pero después tenemos 5 o 6 problemas que debemos también que darle seguimiento porque esos trabajadores se van a acercar con nosotros y nos van a pedir también el apoyo, ¿no crees? Eso es lo que te puedo comentar. Bueno, pues muchas gracias por la información. Gracias. ¿Ya? Sí, Y gracias. ok, muchas gracias. Si no hay más comentarios, preguntas, pues terminamos nuestra sesión del día de hoy. Espero que... ¿Eh? Ah, Raimundo. Hola, bueno, Hola, buenas tardes. Tardes o días. hola, Buenos días. días. ¿Cómo está? Bien, gracias Mm, a Dios estamos bien. ¿Usted qué tal? Qué bueno. No, solamente para informarles que hablando de este tema que nos acaba de proporcionar usted, eh, aquí en mi empresa, pues totalmente ha habido luego bajas de supervisores o de team leaders y pues nosotros como operadores queremos aplicar para esos vacantes y totalmente pues nos restringen, nos dicen, no, ya no se puede, no, que puros peros nos ponen, es que tú no tienes la capacidad de tener esa responsabilidad, ese valor, que ya tenemos, digamos, un año, 2 años, 6 meses, y sabemos todo lo de la empresa. Acaba de pasar como hace 3 meses, un compañero que entró conmigo a laborar ahí, ya vamos a cumplir un año y él quiso postularse para group leader, digo para team leader, y no lo dejaron.
contrataron a una persona nueva y él lo tuvo que capacitar. Y pues me viene y me dice a mí, oye, te vengo a reclamar, ¿por qué? Porque yo como team member tengo que enseñarle a mi team leader cómo manejar las operaciones, manejar toda la información. Y pues yo quisiera ver cómo puedo arreglar ese asunto con la empresa, con RH, para dar seguimiento a nuestros compañeros que tienen más tiempo laborando esa oportunidad de crecimiento y a los que van iniciando, pues ponerlos en su lugar. Ok, pues aquí es muy importante analizar, tener la comunicación con la empresa del por qué no le dio la oportunidad. A lo mejor algo le ha de estar faltando al compañero, pero también la empresa puede apoyarlo en su desarrollo, en su crecimiento, ver qué es lo que le hace falta para llegar a desarrollar esas habilidades que le hagan falta y poder tener ese puesto que pues solamente sería el nombramiento porque el conocimiento ya lo tiene, pero ha de haber algo que le falte. Muchas veces los perfiles de los puestos implican ciertos, Ya le voy a cortar, ya no se escuchó. ¿cómo se llaman? Requisitos, ¿no? Por Ah. ejemplo, uno de ellos es el estudio. Hay que promover también el estudio, la preparación académica del trabajador, porque muchas veces por eso no les dan los puestos. A lo mejor es un trabajador que tiene primaria o tiene secundaria y el puesto amerita, pues no sé, una carrera técnica o mínimo el bachillerato. Entonces, la empresa puede apoyar, nosotros también podemos apoyar al trabajador, sobre todo en animarlo para que continúe con sus estudios académicos. Nosotros sabemos que como organización sindical tenemos convenios con algunas instituciones educativas en las cuales podemos ofrecerle al trabajador para que estudie y tenga la preparación y no se quede en el camino porque le falte pues algún requisito para tener un mejor salario, un mejor puesto y sobre todo pues que la familia goce de eso, ¿no? Pero también tenemos que ver esa parte académica, qué es lo que nos hace falta. No sé qué le ha hecho falta al compañero, pero en realidad sí sucede mucho en las empresas, ¿no? Que llega alguien nuevo y el que ya está ahí, pues le tiene que enseñar. Y eso es algo que se tendría que platicar con la empresa. Ver qué fue lo que le hizo falta al compañero para que él pudiera ocupar ese lugar. ¿Sí? Ok, muchas gracias y gracias por darme una mejor solución para yo llegar a la empresa y comunicarme con RH y saber qué le faltó a mi compañero. Sí, Muchas gracias. exactamente. No, de nada. Hasta luego. Buen día. Buen día. ¿Quién más? Hola, Lynn Martín. ¿No quería hablar? Creo que no. Bueno, entonces si ya no hay más comentarios, preguntas, damos por Sí, terminada. estoy hablando, perdón, no sé si me estén escuchando. No escuchábamos, no lo escuchábamos. Ah, perdón. No, sí les decía que el tema es interesante que plantean los últimos compañeros que hicieron uso de la voz, pero hay herramientas que con las que nosotros contamos y que no estamos utilizando. Es decir, una es la comisión de escalafón. O sea, si no diseñamos un programa de cómo desarrollar al personal por los niveles, por las categorías, por la antigüedad, incluso por el sexo, por la condición de estado civil, por quién tiene dependientes, cuántos dependientes. Son factores que tienen que evaluarse para efecto de poder determinar quiénes pueden ascender o ocupar ciertos puestos de trabajo. Entonces, si no atendemos a crear ese tipo de comisiones, si no atendemos a establecer también ese tipo de previsiones en el reglamento interior de trabajo, si no atendemos a establecer ese tipo de cláusulas de carácter administrativo, que se liga con la parte económica dentro del contrato colectivo, entonces difícilmente vamos a poder atender ese tipo de casos. Ajá.
Si obligamos a la empresa a través de un mecanismo que regule estos procesos, reglamento interior, comisión de escalafón, mixta de escalafón, el contrato colectivo, publicando convocatorias para puestos vacantes y ser integrantes de una comisión con ese propósito, pues difícilmente vamos a poder apoyar a los compañeros. No sé si haya sido yo lo suficientemente explícito. Y también que tengamos reuniones periódicas con la empresa, 2 veces al mes, al menos una vez para plantear ese tipo de casos, porque si no, como bien dicen los compañeros, pues ese compañero se va a desanimar, pues se va a salir, ¿no? Te va a salir. Cae en desánimo, no se siente apreciado su trabajo. ¿Me explico? Entonces, esa es la cosa. No sé si en ese sentido me haya sido explícito. Y sobre el otro tema, el tema de la inseguridad en los puntos de abordo de nuestros transportes de personal, pues también es complicado. La verdad que tiene muchas facetas. Acá en Irapuato, incidimos en participar, y ahí está el licenciado Alejandro Miranda, en una comisión o un consejo de seguridad pública municipal. Todos los municipios en el estado de Guanajuato, que yo sepa, deben de tener un consejo municipal de seguridad pública en donde participan ciudadanos civiles, desde luego el gobierno, organismos sindicales, organismos empresariales. Esta es una comisión que tiene que ver con los asuntos de seguridad en el municipio. Y una de las primeras medidas que nosotros implementamos es que, y yo creo que en todos los municipios es lo mismo, todas las rutas de transporte de personal de nuestras empresas pasan por las mismas calles y las mismas colonias. Pasa uno de, no sé, Cetepi, y atrás viene uno de, no sé, transportes de personal unidos, no sé, y cosas así. O sea, todos pasan por la misma ruta y recogen a compañeros casi a la misma hora. Entonces, lo que solicitamos a través de este consejo y también directamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal es que pongan una vigilancia en ciertos horarios, los que mencionaban. Oye, pues entre las 4:30, si entra, casi todo el mundo entramos a las 6 de la mañana, casi todos los horarios son de las 6 de la mañana, casi todos tenemos estandarizados nuestras jornadas laborales. Bueno, si tu acceso a la planta es a las 6, seguramente estás tomando tu camión 4:30, 5 de la mañana, según la distancia que tengas con relación a tu domicilio o punto de abordar con la casa. Entonces, hacen rutas de patrullaje en esos horarios de manera especial sobre las rutas del transporte, ¿no? Y lo mismo en la noche. Entonces, sí hay formas, pero hay que ponernos de acuerdo con los empresarios, hay que ponernos de acuerdo con tener contacto con la Dirección de Seguridad Pública, con el ayuntamiento, y tratar de buscar esos foros de comunicación, como es el Consejo de Seguridad Pública, y también hablarlo en las reuniones con las empresas, ¿no? Y por ejemplo, acá lo que hacemos también posteamos, a ver, ¿qué no debes de hacer cuando vas de tu domicilio a tu punto de a bordo del camión? Exacto. No uses el Medidas de celular, prevención. no saques el celular. Procura estén todos juntos en la parada de acceso, aunque sean de diferentes empresas, ¿sale? Identifíquense, conózcanse, procura que te acompañe un familiar si la distancia de donde tú vives hacia donde abordas el camión es muy distante, procura que sea un hombre preferentemente y cosas así. Entonces, sí hay mecanismos de apoyo, pero tiene que haber. No, solitos, solos como sindicato, así que, oye, a ver tú como sindicato Pero qué vas ya a hacer no, para ya no lo es. que no me asalten, ¿no? Pero bueno, son temas, pero yo creo que son temas independientes del tema central que nos ocupa, pero que son importantes y hay que dar respuesta. Sí, Rick, es muy importante, gracias por sus comentarios, es cierto, pero también es cierto que hay muchas empresas que no lo hacen y no se prestan para eso. Por ejemplo, en el caso de la escala de categorías, muchas veces ellos implementan políticas, pero son muy internas, no se los hacen conocer al trabajador y muchas veces ni a nosotros como organización sindical, sino que ya hasta que se presenta el caso y, es que nuestra política para ese puesto es esto y esto otro, nuestros requisitos es esto y esto otro. Muchas veces ellos no quieren dar a conocer En esos, consecuencia, hay que denunciarlo a la Secretaría de esos Trabajo y Previsión puntos. Social, que hay un riesgo psicosocial. Hay que denunciarlo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay un riesgo psicosocial porque no se está apreciando el trabajo de las personas. Y bueno, ahí sí ya es un tema ¿Seguía que nos hablando? ocupa hoy día, Si ¿no? no lo escuchamos. Ok, sí, Rick, es conocer y identificar si la empresa ya tiene una forma de darle entrada a esas, o pueden ser quejas
o reportes de acoso, de daño psicosocial, de estrés, no sé, de los eventos traumáticos. Debemos de identificar si la empresa ya tiene una política, si ya tiene una medida, dónde los podemos reportar. Esa es la finalidad también, ¿no? Porque hay empresas pues que ya lo tienen, pero que no sabemos que las tienen. Muchas veces ignoramos eso o no las dan a conocer. O simplemente, como decía esta Ángela, en el caso de su empresa de ahí de Toyota, pues dice que ya la conocen, ya la han analizado, pero debido a las exigencias a lo mejor de los clientes, pues no la han implementado como debe de ser. Se les exige el trabajo, las sobrecargas de trabajo, entonces también llega a caer así como que, sí la conozco, pero pues ya se queda ahí como letra muerta, ¿no? No le damos seguimiento y optamos por las necesidades que tenemos dentro de la empresa, las necesidades de producción, no sé, pero lo importante es que nosotros también la identifiquemos, la conozcamos y podamos apoyar y poder reportar, denunciar, usar el uso de buzón o lo que haya implementado la empresa, ¿no? ¿Sí? Sí, así es. Pues bueno, pero digo, al final si no se atiende como, si es un puesto sindicalizado, el que está vacante, yo creo que ahí sí tenemos incidencia como sindicato. Fuera No, sí. un líder de grupo, ahí sí es un puesto de confianza, difícilmente podemos nosotros incidir, pero si es un puesto de sindicalizado el que está vacante y hay muchos aspirantes, pues obviamente obliga a una convocatoria y la participación de una comisión que evalúe ese tema, ¿no? Claro. Sí, en algunas empresas sí se hace, pero en otras no. Por ejemplo, en el caso de Honda, si había alguna vacante para algún puesto donde tuviera el perfil algún trabajador sindicalizado, sí sacaban la convocatoria y se inscribían. Ándele, Ujú. pues Y gracias y aquí quedaremos. felicidades. Gracias, Lick. Que tenga buen día. Bueno, pues muy buena participación del licenciado Martín. Siempre sus comentarios son muy asertivos y nos ayudan mucho también para las mejoras y considerar sus puntos de vista. Y con esto terminamos, compañeros. Espero que le demos seguimiento, que no se quede aquí en la mesa, que lo bajemos a nuestros compañeros trabajadores, posteemos, busquemos la forma de hacerles llegar la información y sobre todo que nosotros seamos partícipes de la aplicación de esta norma 035. Les deseo un día excelente. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, cuídense, saludos. Bye. Hasta Chao. luego, Bye. gracias, buen día, fin de semana a todos, bye.